Hola chicos, ¿qué tal estáis? Pues aquí estamos en un nuevo vídeo. Vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es cómo crear un juego como Alba Mayo, Einau, Kinchu o Aderly Céspedes, o como muchos youtubers que son desarrolladores indie. Pues este vídeo va a ser bastante sencillo para la gente que le interesa, que quiere crear un videojuego y no sabe cómo, que está empezando, es principiante y todo ese tipo de cosas. Igual la gente que es más experimentada ya lo sabe, pero así pues podré guiarles un poco en cuál sería el programa ideal para que hagan sus juegos, darle unas pequeñas pistas. Estos youtubers son bastante conocidos en el mundo de YouTube, que hacen vídeos relacionados con el mundo de los videojuegos y también promocionan sus videojuegos en YouTube, y han subido juegos desde Google Play, Steam, también Itch.io, también un montón de lugares, por ejemplo también la Switch. PlayStation Store aún no lo sé, pero seguramente ya estarán en camino. Y muchos más desarrolladores, ¿sabes? Que es muy interesante el mundo y enseñan un poco cómo hacen sus cosas y eso, está muy interesante. Pues voy a enseñar los distintos programas para aprender a desarrollar un videojuego. Concretamente, tenemos que diferenciar en un videojuego dos cosas que son bastante importantes. Diferenciar en qué eres más bueno o en lo que quieres enfocarte. Por ejemplo, siendo artista o programador. Por ejemplo, el programador es la persona que hace que el juego funcione, ¿no? Toda la lógica, todas las condiciones. En cambio, el artista es el que hace el diseño, ya sea artista 2D, de interfaz, de, por ejemplo, de videojuegos, de un montón de cosas. En plan, es muy interesante también de 3D, de 2D, muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos cosas son muy importantes, ¿no? En qué te enfocas. O también puedes ser generalista, que toques un poco de todo y seas alguien más indie. Está muy interesante, la verdad. Así que venid, ¿vale? Venid conmigo. Para empezar, si por ejemplo queréis enfocaros a los videojuegos, concretamente, queréis ser un perfil más, digamos así, artístico, por ejemplo, digamos así que queréis crear un videojuego en 3D, pues podríais empezar, por ejemplo, un programa bastante interesante para modelar en 3D y esto está, y animar y un montón de cosas de hacer 3D, es, ¿cómo se dice? Tenía un nombre, Blender. Blender es un programa muy interesante. Mira, os voy a pasar distintas imágenes, que es gratuito, de open source, o sea, de libre uso, es increíble, y puedes hacer animaciones 3D increíbles. Creo que tiene una opción de 2D, pero es más usado para el 3D, y también tiene una opción de editor de vídeo, es muy completo y está bastante bien. Blender es una opción, luego hay otras soluciones más privativas, como por ejemplo Maya. Maya, por ejemplo, para el tema de la animación, bueno, no, Maya esto no, sino Maya 3D, ¿vale? Tiene una opción bastante interesante bueno, que es concretamente hacer 3D, desde animarlo, desde hacer 3D, exportarlo para un engine para hacer videojuegos, entonces está bastante bien para hacer 3D, desde animar, riguear, un montón de cosas para crear el 3D. También que, bueno, que concretamente este es de pago, pero hay una versión de estudiantes gratuita que son de unos aproximadamente 3 años, que está bastante bien. Otra opción, Maya 3D es más tirando para animación, pero 3ds Max, por ejemplo, está muy usado en el mundo de los videojuegos, concretamente. Está bastante bien, la verdad, tema de hacer 3D. También hay muchos más, por ejemplo, Maya y 3D Max es muy usado para el tema de hacer props, objetos y esas cosas, que es increíble. Pero también para el modelado orgánico también se puede usar, pero a mí uno que me gusta especialmente es ZBrush, concretamente, que está bastante bien, la verdad. Está bastante bien, es muy bueno, sobre todo para el tema de modelado orgánico, que para los que no sepáis qué es modelado orgánico, es cosas que son humanos, animales, criaturas, que son como mucho más, más rugosas, con un poco así, ¿no? Del estilo humanos y estas cosas, es muy interesante. También se puede
objetos y props, pero es más usado para el modelado orgánico. Y es muy interesante porque es como si modelases en arcilla, pero en ordenador. Es increíble. Con tablet incluso es muy buena la experiencia, o con ratón, como os vaya mejor. También una cosa que está muy interesante, por ejemplo, si os queréis dedicar al tema de texturizar, el tema de añadir color a los objetos, estos programas, bueno, Z Plus es de pago, pero también está bastante bien. Tema de texturización, por ejemplo, una cosa muy interesante es, por ejemplo, un programa para texturizar gratis, ¿vale? Si queréis poner alguno en 3D, sería GIMP, por ejemplo. GIMP también para texturizar está bastante bien. Un poco es la alternativa a Photoshop para texturizar. Otra opción así un poquito más, que a mí me gusta más, pero es de pago, es Photoshop. Así. Entonces, Photoshop, que lo he escrito mal. Photoshop es el tema de hacer imágenes. También, por ejemplo, sirve mucho para el tema de GIMP, por ejemplo, o sea, tema de hacer pixel art, hacer imágenes, hacer cosas de la interfaz, hacer animaciones así sencillitas. Está bastante bien y mola mucho. Otro programa también muy interesante es Animate. Por ejemplo, para hacer animaciones con vectores en 2D un poquito más cartuneras, que está bastante bien. Photoshop es un poquito más tirando para realista, aunque también se puede hacer cosas cartuneras, bastante bien, la verdad. También, una cosa que, por ejemplo, tema de diseño que también está bastante bien, que esto es ya para temas de retoques de imágenes y de texturización. Un programa muy usado para texturización es Substance, por ejemplo. Substance creo que es de pago, pero está bastante interesante para temas de texturización, muy usado y bastante estandarizado en la industria, aunque creo que es de pago, está bien. Por ejemplo, otro programa que también se usa a veces, Moodbox, a veces yo lo he usado más para texturizar, pero está bastante bien también. Es como una especie de ZBrush, aunque también tema de texturización está bien. Solamente que dicen algunos que Substance es mejor, cada uno con sus cosas. También, por ejemplo, ya yéndonos a otras partes, por ejemplo, un programa muy interesante para hacer animaciones 2D, pues es eso, los que os dije, Animate. También, por ejemplo, Toon Boom está bastante bien para tema de hacer animaciones 2D. Está bastante bien. También GIMP podéis hacer animaciones 2D, por ejemplo, está muy interesante. Por ejemplo, ¿qué más podríamos aclarar? Por ejemplo, programas para hacer videojuegos, pues podéis usar desde no utilizar programación, que hay un montón, que se ofertan un montón y es muy interesante. Y la verdad es que están bastante bien. Yo el engine que utilizo para hacer videojuegos y publicarlo en distintas plataformas como Android, Google Play, Itch.io, también se puede Switch, PlayStation Store, un montón de plataformas, está increíble. Es Unity. Unity lo usan, por ejemplo, en algunos youtubers que conocéis usan mucho Unity, como por ejemplo Alba Mayo dice que para él es su mejor engine, por ejemplo. Y algunos youtubers más, que es muy interesante. Algunos también que, claro, debes conocerlo un poquito más con tema de scripts y esto. Hay otros que también les gusta mucho, Game Maker, por ejemplo. También hay algunos que les gusta bastante, que dicen que está muy interesante. Luego otro que es bastante bueno es Godot, por ejemplo. Esto es para desarrollar videojuegos y publicarlo en distintas plataformas. O también otro que es Unreal, que para tema de 3D realista está petándolo mucho y es bastante interesante. Unreal Engine, bueno, se dice Unreal Engine. Ahora está el 4 y está bastante interesante, la verdad, ¿vale? Por ejemplo, Unity tiene una versión gratuita y va sobrado con tema de hacer videojuegos. Y Unreal creo también tiene una versión gratuita, o sea, y va sobrado a la hora de hacer videojuegos y todo, incluso comercializarlo. Es increíble, bueno, sobre todo Unity. Y la verdad es que el que me gusta más de Engine, la verdad es que creo que es Unity, sobre todo por su versatilidad. Me llama mucho la atención, aunque también hay muchos programas que son increíbles y tú especialízate en el que más te gusta realmente, ¿vale? Pues es eso.
También, por ejemplo, que eso hay veces que nos olvidamos, pero también es muy importante tema de hacer trailers o hacer vídeos para hablar de los avances de de tu vídeo, de tu videojuego. Pues por ejemplo podría ser perfectamente, ¿cómo se decía? Creo que se decía, tenía un nombre. Sí, pues eso, tendréis que aprender muchos programas de edición de vídeo, ¿sabes? Para temas, si por ejemplo queréis hacer cosas relacionadas con vídeo, tema de trailers, postproducción y esto, para hacer un buen trailer al vídeo, pues podréis usar, por ejemplo, Blender. Tiene un editor de vídeo bastante interesante, pero también podéis usar programas muy usados que, bueno, son de pago, pero son muy conocidos. Por ejemplo, uno que es muy versátil, muy sencillito, es Camtasia Studio, que está bastante bien. Por ejemplo, Camtasia Studio está muy bien utilizado, se utiliza mucho, que es muy versátil. Pero bueno, si queréis ir un poquito más para adelante, también podéis usar Vegas Pro, por ejemplo, cualquier versión, dependiendo de tu sistema operativo y tus tipos de requisitos del PC, está bastante bien. Por ejemplo, uno que es muy utilizado, por ejemplo, también es el Premiere, para tema de edición de vídeo. Y luego, si queréis hacer efectos visuales, cosas muy interesantes, por ejemplo, podría ser After Effects, por ejemplo, que es muy utilizado para la postproducción y tema de efectos visuales y motion graphics, y hacer un vídeo increíble, un tráiler increíble. También otro programa muy interesante es, como se decía, que este ya es más de postproducción y es muy difícil de aprenderlo, pero puedes hacer cosas increíbles, que lo utilizan grandes compañías, que es Nuke, que la verdad haces cosas increíbles, muy bestias. Y bueno, Nuke sirve para temas de composición, temas de hacer efectos muy chulos, como After Effects, pero si After Effects es más para tema de freelancers, algo como muy bueno, pero igual de vídeos de bajo coste, pues Nuke es para grandes compañías muy potentes. Son cosas con una alta calidad y todo, pero el caso es que para comprarlo es muy caro, ¿no? Y bueno, también otros programas interesantes, por ejemplo, es Illustrator, por ejemplo, que también está bastante interesante, por ejemplo, que bueno, que esto ya es más, utiliza vectores y esto, y es como una especie de diferente alternativa a Photoshop muy interesante, que siempre se comparan los dos de cuál es mejor, Adobe Illustrator o Photoshop, aunque creo que se utiliza más Photoshop en este caso. Y bueno, creo que no mucha cosa más. Luego hay más programas, seguramente. Por ejemplo, también está 3D Coat, por ejemplo, 3D Coat para hacer abrigos. Esto también está Houdini para tema de VFX y hacer efectos de partículas, audiovisuales. Hay cosas muy interesantes por ahí. Investigado un poco. Y tema de cursos que bueno, que podéis hacer, pues podéis hacer cursos gratuitos perfectamente si tenéis mucha tarea y compaginarlo con el trabajo o con los estudios, lo que veáis mejor, y aprender por vuestra cuenta gratuitamente. También hay cursos de pago muy baratos, o también hay cursos bastante caros, pero que igual, aunque sea muy caro, te ayuda un montón, ¿no? Entonces eso, tema de cursos aquí en España que yo hice, y creo que Einau también, fue animación 3D, juegos, entornos interactivos, que es un grado superior, que está bastante bien. Hice un vídeo explicando en detalle cómo entrar al grado superior este. Y luego también, bueno, hay muchas vías, realmente puedes hacerlo de tantas vías. Por ejemplo, mirar en tu país realmente qué es lo que te gusta más y qué es el curso que te puede irte mejor. También hay grados universitarios si quieres enfocarte más a la programación, de desarrollo de videojuegos. También, bueno, hay gente que lo hace desde ingenierías también y luego accedes a un máster. Puedes hacerlo de muchas formas. Básicamente aprende videojuegos como quieras. Por ejemplo, hay gente incluso que, bueno, que se dedica 100% a los videojuegos y hace muchas cosas y trabaja de eso. Pero hay gente incluso que bueno, que trabaja de otra cosa. Por ejemplo, yo escuché hace poco que había gente que estaba en la rama de la medicina o de otras ramas y se han puesto a hacer un videojuego y han triunfado con pocos conocimientos o con muchos, y ahora, por ejemplo, son pues gente muy importante en el mundo de los videojuegos. Entonces,
es un poco donde te lleve el viento, como veáis, si queréis hacerlo como hobby o como veáis mejor. Todo vuestro. Pues eso es todo, youtubers. Espero que os haya servido el vídeo y nos vemos.